Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe un gran hombre de Dios que hemos tenido el placer de conocer este fin de semana pasado, en el aniversario de nuestra iglesia, Casa del Rey. ¿Cierto, Eli? Así es, hermana, de verdad es para nosotros un privilegio tener un hombre de Dios de esta envergadura. Sabemos de su trayectoria, lo conocimos como comentas en el aniversario. Es alguien que viene de Centroamérica, pero queremos que él mismo pues se presente. Se trata del apóstol Omar Marinero. Bienvenido. Gracias, bendiciones, saludos a todos. Es un honor estar acá con ustedes, en buena compañía de todos acá, el equipo que trabaja en estos podcasts, los cuales son de bendición. Así es que estoy contento y saludo a todos los que nos están viendo. Qué bueno. Bueno, la verdad, más allá de, digamos, de un programa y de la seriedad que implica todo esto, es muy importante siempre recordarle a nuestros invitados que se sientan a gusto, que se sientan en libertad. Es una conversa. Fíjense que nuestro programa se llama Esto no es culto. Son cosas, es inevitable hablar de las cosas del Señor porque evidentemente eso está en nuestra identidad y nuestro ADN, pero también se propicia para hablar quizás de temas que no necesariamente se van a hablar desde un altar. Ok, correcto. Bueno, les invitamos a todos a estar en confianza. Yo tengo café acá. Bueno. Si usted necesita uno, pídalo. Muy bien, apóstol. La verdad es que nosotros nos hemos quedado, yo creo que personalmente muy sorprendidas de lo que vimos, de lo que evidenciamos ese fin de semana en el aniversario, 3 días de gloria. Y hemos visto pues que su ministerio ha estado marcado impresionantemente con el tema del mover del Espíritu Santo. Por eso nosotros yo creo que nos gustaría mucho que nos compartiera la experiencia más impactante para usted que ha tenido con el Espíritu Santo. Ok, bueno, podría mencionar varias experiencias. La verdad que cada vez que el Espíritu Santo hace cosas son impresionantes. O sea, es difícil decir esta más que la otra, ¿no? Porque cada vez que Él viene, manifiesta, uno queda muy impresionado. Pero quizás para hablarle de algo en lo cual inicié, con lo que me marcó, fue a mis 14 años. En 14 años yo estaba con mi madre rezando, ella era católica, pero mis abuelos eran evangélicos. Okay. Entonces yo pasaba un tiempo con mis abuelos y un tiempo con mi madre. Entonces, y mi madre siempre era aquella mujer que oremos, recemos y cantemos, ¿verdad? Entonces todas las noches teníamos un espacio para estar orando, rezando y cantando al Señor. Y en una noche de esas estuvimos cantando, no sé si ustedes conocen ese canto, Amarte solo a ti, Señor. Sí. Y no mirar atrás. O sea, yo estaba a mis 14 años muy inspirado cantando, cuando de repente empezó a suceder algo sobrenatural. Yo comencé a hablar en lenguas, mis manos se durmieron, mi lengua se durmió, y comencé a hablar en otras lenguas que yo no entendía. Entonces pasé casi una media hora o más hablando en lenguas. Mi mamá me hablaba normal y yo le hablaba en lenguas. O sea, fue algo nuevo para mí. Nunca lo había vivido. Y eso me marcó porque entendí el llamado de Dios. Y yo le dije a mi madre, yo a partir de ahora yo soy evangélico. Y yo no vuelvo a ir a otra iglesia, y eso fue lo que más, podría decirle yo, marcó mi vida a temprana edad. Y la experiencia con el Espíritu Santo. Nadie me puso las manos, nadie me dijo, mira, hoy vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. El Señor lo permitió y bueno, aquí estoy. Una verdadera convicción, ¿no? Como que ya ha marcado el camino. Correcto. Sí, definitivamente eso me marcó porque de otra manera quizá no estuviera acá. O sea, porque empecé a desarrollar una relación con el Espíritu Santo, que fue Él el que me vino guiando a muchas cosas, promesas, palabras, que le estoy viendo el cumplimiento de ellas. Y todo comenzó con la experiencia con el Espíritu Santo. Qué bonito, muy interesante. De hecho, yo he leído historias también de hombres que son íconos, un Benny Hinn, un Billy Graham, y casi todos, digamos, repiten ese patrón tal cual como usted comenta. Son personas que son marcadas con una experiencia sobrenatural, incluso desde su juventud, tal cual como usted lo está comentando. Y yo creo que de eso se trata, de que no es una prédica, digamos, de argumento, de una teoría o de un conocimiento, sino que es de algo vivencial. Y creo que eso es fundamental, digamos, transmitirlo a estas nuevas generaciones, quizás que de alguna forma no han tenido esa oportunidad de conectar con esa área del evangelio hoy día. Yo quisiera preguntarle, mi hermana habla de las experiencias con el Espíritu, pero yo quisiera hablar también de qué lecciones considera usted
que son vitales, que fueron, digamos, fundamentales en su trayectoria para poder consolidarse hoy con el ministerio que tiene? Bueno, dentro de lo primero es lo que le menciono, ¿no? La experiencia con el Espíritu Santo y el amor a la palabra. O sea, sí, eso va unido, ¿no? A mí me despertó el Espíritu Santo un deseo desbordante por leer la Escritura. Entonces yo agarraba mi Biblia, estaba con mi Biblia en el cuarto leyendo, a tal grado que mi mamá tenía que llegar a decirme, hijos, duérmase, porque yo estaba estudiando la Escritura. Escondía la Biblia para que cuando ella llegara a la habitación yo le dijera que estaba por dormirme, y luego cuando se iba sacaba la Biblia y seguía leyendo. Entonces eso vino como a consolidar mi vida en el conocimiento de la palabra, que es vital. O sea, el Espíritu Santo, si no hay palabra, tú no puedes tener una buena relación con el Espíritu Santo, porque el lenguaje del Espíritu Santo es la palabra. Entonces la gente quiere que el Espíritu Santo le hable, pero Jesús mismo dijo, Él os recordará lo que yo os he enseñado. O sea, el Espíritu Santo toma de lo que tú ya sabes. Wow. ¿Me explico? Entonces Él viene y te dice lo que la Biblia dice, porque todo tiene que ir siempre respaldado por la Escritura. Nunca el Espíritu Santo se va a salir de lo que no está escrito. Todo lo que tiene que ver con doctrina, todo lo que tiene que ver con las verdades de Dios, están siempre fundamentadas en la palabra. Entonces a mí lo que me ayudó fue la experiencia con el Espíritu Santo, luego el estudiar la palabra. No es un estudio, como le dijera yo, sistemático que alguien se pone a darme, que eso está bueno y hay que hacerlo. Fue algo personal. Y yo invito a la gente que nos está viendo que fomenten tanto la lectura personal, el devocional personal, como un discipulado en la iglesia. Entonces a mí me ayudó mucho luego lo que fue la oración. O sea, se despertó un deseo de orar y de estar orando y de pasar noches orando y de pronto el deseo de más de Dios, porque eso es lo bueno del Espíritu Santo, que cuando viene, Él despierta un deseo por todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces comenzó un despertar por orar más, por querer más de Él. Yo me recuerdo que me tiraba al suelo y me paraba y me tiraba y luego abría mis ojos, los cerraba, quería ver más de Dios. Yo decía, Dios, muéstrame un ángel, quiero ver algo, muéstrame algo más. Entonces un despertar, una pasión increíble por orar. Y lo tercero fue el deseo de ayunar. Muchas veces, obviamente, ayunar es muy, muy difícil, ¿no? O sea, más aquel que le gusta comer mucho, como algunos que están por acá cerca, pero... Sí, pero otra gente aquí presente. No usted. No, aquí no. No, allá, por allá. Entonces, pero el hecho de ayunar, el hecho de apartarte y decir este tiempo es para Dios. Entonces comenzó un tiempo de muchos ayunos y de mucha búsqueda al Señor. Entonces, esos principios que deben estar en nosotros son los que puedo decir yo que me han llevado hasta este tiempo, y otras experiencias más y otras verdades que me han consolidado el que yo pueda estar acá. Pudiéramos hablar muchas cosas más, como por ejemplo el matrimonio, la esposa, y bueno, todo lo que se va agregando en el caminar de la vida ministerial, que son vitales en el ministerio. Una gran fórmula, ¿no? Entonces, oración, palabra, oración y ayuno. De verdad que escuchaba de usted que dice que desde temprana edad empezó a predicar, ¿no? Yo creo que desde ese mismo inicio fue lo que lo llevó a predicar de manera tan rápida y a tan corta edad. Pero ¿sabe algo que me interesaría muchísimo saber? Es en qué momento de su vida, si empezó desde los 14, ¿no? ¿En qué momento de su vida se perfiló para ser un predicador y alguien un hacedor también, hacedor no, un instrumento para hacer milagros de Dios? Eso obviamente el Señor nos hace el llamado y quiero aclarar esto. O sea, todos somos llamados a predicar de una u otra manera, pero hay diferentes tipos de ministerio, y por el tipo de ministerio que Dios sabía que me iba a entregar, yo creo que Dios comenzó a trabajar desde temprana edad algunas cosas en mi vida, y una de ellas fue que despertó un deseo, una pasión fuerte por evangelismo, por ver al pastor G. Ávila, al evangelista, que en ese entonces era el hombre que Dios estaba usando mucho en milagros. Y cuando yo lo veía, yo decía, Señor, un día quiero que tú me uses como lo usas a él. Y comenzó a despertar por querer ver milagros. O sea, de pronto yo leía la Biblia y yo decía, es que el Dios que está aquí, ese Dios es real.
y él todavía hace milagros. Recuerdo que tuve un discípulo que se cansó de estar conmigo porque nunca veíamos milagros. Y pero que nunca vemos milagros, nunca vemos milagros. Yo, espera, ya vamos a ver milagros, ya vamos a ver. Cuando vinieron los milagros ya no estaba él. Entonces comenzó un despertar de decir, yo creo que Dios puede hacerlo. Yo creo que Dios hace milagros. Y eso vino del Señor también para despertar, inquietarme a mí, a ir más allá de lo que todavía no había ido. Entonces empezaron a darse pequeñas manifestaciones, como el hecho de una familiar que tenía un problema en su sangre. Y esos fueron los primeros milagros que vi. Recuerdo que ella me dijo, mira Omar, tengo un problema en mi sangre. Me han dicho que el tipo de sangre que yo tengo no es común. Y la enfermedad que tengo requiere transfusión de sangre. Así es que estoy en un problema muy grave, no sé qué voy a hacer. Y me dijo, quiero que ores por mí. Oré por ella y mi oración fue específica. Señor, yo quiero que le cambies la sangre a ella. Wow. Cámbiale la sangre. Wow. Pasaron unos días, me habla y me dice, Omar, quiero contarte algo. Resulta que fui al médico, me hicieron un examen de sangre y dice que cuando yo el chequeo de sangre, sale que es otro tipo de sangre. Y le dice, tu sangre no es la misma. Entonces le dice, vamos a hacerte de nuevo, te lo vamos a hacer porque no puede ser. Y resulta que sale de nuevo que su sangre había cambiado. Estoy hablándoles cuando yo tenía quizás 15 años, 16 años, y comencé a ver ciertas manifestaciones de milagros. Y ella todavía está viva. Dios se glorificó. Entonces yo comencé a predicar a los 14 años. El bautismo en agua lo recibí a los 14 años. El bautismo del Espíritu Santo lo recibí a los 14 años. Entonces yo prediqué primero con jóvenes, fue mi primer prédica, y prediqué en Josué 1:9. Entonces hablé acerca de esforzarse en el Señor. Qué bonito, de verdad. Entonces, si pudiera decir un milagro, es ese, ¿no? El que más ha impactado, porque también fue como el primero. O sea, digamos el primero. El primero impacta. O sea, sí, porque es tu primera experiencia y no lo puedes olvidar. Claro. O sea, sabes que Dios hizo algo, que comenzó Dios a decirte, yo soy real. Exacto. Yo hago milagros. Y ya luego después han venido muchos milagros más que también me han impactado. Claro. Muy bien. Y es progresivo también, eso es muy interesante recalcarlo, porque a veces creemos que los ministerios nacen como que de la noche a la mañana, sino que todo va de menos a más y es un, digamos, es un tratar de Dios en la vida de cada uno. Entonces es bien chévere. Claro. Bueno, chévere significa bien. para traducir al público. No sé si tenías otra pregunta respecto a eso. Ok. Eso, ya está. Yo creía que ibas a continuar preguntando de los milagros. Vienes tú. Esto lo cortan, por favor. Yo creo que no. Así que a lo natural. Exacto. Yo quería preguntarle, ¿cómo hace para conciliar su vida ministerial con la vida personal? Porque fíjese que hoy día es bastante, digamos, común este tema de la salud mental, e incluso no solamente es un tema que debe abordarse desde el punto de vista secular. Considero que es importantísimo que nosotros como cristianos de manera integral cuidemos cada una de las áreas, y es interesante saber, pues, alguien que tiene quizás una agenda bastante copada ahora mismo y que tiene muchísimas actividades ministerialmente hablando, y que también entonces, como nos comenta, tiene una vida espiritual demandante. ¿Cómo equilibra esas áreas? ¿Cómo concilia todas esas actividades, sea con la familia o su tiempo para usted? Ok, yo creo que hay que partir de lo que la Biblia dice. Dice que para todo hay tiempo. Así es. Y creo que una de las cosas que nos afecta es cuando no tenemos un orden. Cuando no hay un orden, sientes que no te da el tiempo. Entonces yo trato la manera de equilibrar todo, con mi familia, con mi vida personal, con la vida ministerial, con mis compromisos fuera del país, con mis compromisos dentro del país y todo, pero tiene que ver con ese orden que debemos llevar en lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, suelo llegar a mi casa y tomarme un tiempo con mis hijos. Ellos saben que cuando llego vamos a ir a cenar a tal lugar, o vamos a irnos a tal lugar a bañarnos, a la playa o algo, tratando siempre de equilibrar las cosas. Y luego también mis compromisos en el ministerio. Ahora, yo creo que toda persona que quiere tener cierto éxito en la vida debe entender que requiere mucho esfuerzo y disciplina. Porque tú no puedes lograrlo si no tienes disciplina, si no te esfuerzas. O sea, yo quiero que Dios me use, pero no quiero ser discipulado.
o no tengo tiempo para ser discipulado. Yo quiero que Dios me use, pero yo no cuenten conmigo para evangelizar. O sea, de pronto hay que entender que entre más lejos quieras llegar, más demandado vas a estar para saber manejar tu tiempo. Y es importante, todo aquel que aspira a la parte ministerial, que entendamos que el ministerio no solo es predicar. El ministerio lleva muchos elementos. Y si en uno de ellos nosotros no estamos haciéndolo bien, eso luego nos demanda. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, hay muchos predicadores que lamentablemente sí tuvieron éxito en el ministerio, pero no con la familia. Sí. Y eso no es un equilibrio. Exacto. El equilibrio está que mi primer compromiso bíblicamente es mi familia. La Biblia nos manda que la viña que era mía no cuidé por cuidar la viña de otro. Entonces yo tengo que cuidar mi viña primero. Y eso tiene que ver con mi esposa y mis hijos. Pero para eso se requiere mucho sacrificio. Sí. Hay momentos en la vida que sientes que vives más para los demás que para ti mismo. Y ahí es donde muchos no entienden. O sea, sí, pero la iglesia te demanda. Tú estás para servir, estás para corresponderle a la gente, a la demanda ministerial que tienes. También tienes un compromiso con tus hijos. Tus hijos requieren de ti. Tu esposa también. Entonces de pronto dices tú, ¿y para mí cuándo? Entonces hay que sacrificarse. Wow, sí. Yo creo que esa más que una respuesta fue una enseñanza. Sí. No, aquí estamos tomando nota y siendo edificadas, créame que sí. Eso que usted nombraba acerca de la iglesia me lleva, o mejor dicho, del ministerio, que era lo que realmente estaba comentando, me lleva a preguntarle que en todo este tiempo de trayectoria, usted ha tenido que ver, pero me gustaría saber su punto de vista, su percepción de cómo ha cambiado la iglesia o cómo ha cambiado el rol del cristiano de la iglesia actualmente y en comparación con años atrás. Una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que hay que tener una mente bastante abierta para entender que el evangelio o la verdad del evangelio no debe cambiar. Lo que cambia muchas veces no es de fondo, sino de forma. Exacto. ¿Entiendes? Entonces la gente se ve ofendida cuando lo de forma cambia. Por ejemplo, ¿y por qué hacen podcast? En mi iglesia no me enseñaron a hacer eso. Claro. ¿Y por qué usan luces? ¿Y por qué ponen humo? No sé si le dicen aquí. Sí, no. en el altar. Sí. Dice sí, dice no entiendo. No ponemos humo, pero sí sé que hay gente que ha dicho le falta humo. Claro, pero de pronto esas cosas no son como para complicarte la vida, pues. Claro. ¿Entiendes? Son estrategias. Si yo viniera con la mentalidad de 30 años atrás, 25 años atrás, yo viniera a condenar a todo mundo. Que porque luces, que porque podcast, que porque celular ahora, ¿por qué pantalla? Porque el pastor se ha vuelto mundano, o sea, debemos entender que mientras el mundo está evolucionando, mientras el mundo está, ¿qué le digo yo?, modernizando cosas, la iglesia quiere quedarse en las mismas condiciones. Y eso no debe ser así. O sea, yo creo que Jesucristo, si estuviera aquí físicamente, Él estuviera haciendo lo que estamos haciendo y más todavía. ¿Por qué? Porque Jesús deseaba que el evangelio llegara a toda persona. Exacto. Nosotros no podemos llegar a todas personas con una mentalidad como la de hace 25 años atrás. Tenemos que cambiar ciertas cosas en nuestra vida y en la iglesia. No la doctrina, no la palabra, no las verdades, no los principios, no la moral. Eso tiene que sostenerse siempre. Exacto. Entonces yo creo que sí, hay una gran diferencia, yo lo puedo notar. Ahora, ¿qué podemos rescatar de hace 25, 20 años atrás? Y esto va para todos. Y es que muchas personas perdieron lo que en esos años se tenía. ¿Qué se tenía en esos años? Había un fuerte celo, y en algún sentido era bueno, en otro sentido era malo, pero un celo por agradar a Dios. ¿Me entiendes? Había más temor de Dios en el corazón de las personas. Lo segundo, había había una práctica más continua de lo que son las disciplinas espirituales. O sea, era más común que la gente ayunara, que la gente orara. Yo recuerdo que con mis abuelos, porque mi abuelo fue pastor. Entonces recuerdo que con mis abuelos las vigilias comenzaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana. O sea, hoy las vigilias pues duran de 9 a 11 o de 8 a 10 de la noche, ya vigilia, ¿no? Exacto. Entonces hay ciertas cosas que podemos rescatar, como es la oración, el ayuno, la búsqueda del Señor, que en esos tiempos
se tenía. No digo que no haya iglesias que lo hagan hoy así, claro que sí, pero si podemos decir que rescatar, eso sería una de las cosas que necesitamos fomentar más en la gente, que deben buscar más al Señor. Hay mucho afán, hay mucha ocupación hoy en día. La gente está más ocupada que antes. Sí. Y de hecho la forma de vida de hace 20 años, la forma de vida de hoy es muy diferente, porque antes podía vivir sin un celular. No había. Podía vivir sin Netflix. Podía todo vivir, el entretenimiento. Todo lo que hoy tenemos, que la gente dice, pues si no hay nada de eso, estoy aburrido. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas vienen como a llevar a la gente que se concentre menos en lo de Dios que cuando no estaban esas cosas. Sí, y el estrés y la cantidad de estímulo visual, ¿tienes? O sea, la gente está en las pantallas todo el día y es una cosa te atiende a la otra y el video tiene que ser más emocionante que el otro. Llega un punto en donde, ¿cómo responde la iglesia frente a esta generación que quiere, digamos, necesita esa atención, necesita, como quien dice, ese medio? Bueno, entonces yo diría, como usted comentó, si Cristo estuviera en esta época, usaría las redes sociales, explotaría tal cual cada estrategia. Claro que sí lo haría. Es que lo haría porque siempre fue como revolucionando siempre esa parte religiosa. Sí, Jesucristo no aparecería en un burrito. Tuviera un Mercedes. No. O estos que son manejados con la IA. Los taxis que no tienen inteligencia artificial, ni nada. Claro. Es verdad, cierto. Y tomando en cuenta esto, dijo que rescataría, lo acabo de mencionar, que rescataría de los tiempos de antes. Pero entonces, ¿qué desecharía de estos tiempos? De estos tiempos actuales que en la iglesia está afectando. Dentro de la iglesia. Sí. Yo creo que la vida muy cómoda que tenemos en cuanto a lo espiritual, la negativa de querer ser discipulados, el hecho de querer que todo se nos dé ya, porque tenemos una vida muy dada a que todo es ya, ¿me entiendes? O sea, tengo hambre, me mando un mensajito, tráeme comida a la casa. Quiero irme para mi trabajo, le hablo un Uber y hasta aquí. O sea, de pronto queremos que Dios responda todo ya. Y llego a la iglesia y si no veo eso ya, yo me voy, porque no correspondieron a mi demanda. Entonces, creo que esas cosas hay que meditarlas bien y entender que en Dios la vida está basada en procesos. En paciencia. Y los procesos tienen un propósito. Dentro de los procesos hay pruebas. Y las pruebas Dios las permite para formar nuestro carácter. Y la Escritura dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y está hablando cuando habla de perfección, ahí está hablando de madurez. Hasta que todos lleguemos a ser maduros. Y es lo que le falta mucho a la iglesia. Tenemos mucha gente inmadura dentro de las iglesias. Entonces necesitamos meditar bien y entender que la vida en Dios hoy en día tendría que basarse en lo que Dios nos enseñó en la Escritura y decir, mi vida tiene que estar alineada conforme a lo que Dios dice y no a un capricho personal, de que quiero un Dios que haga todo lo que yo quiera sin que yo tenga compromiso con Él. Muy bueno está eso, de verdad. Excelente, estamos dando nota. Menos mal que queda grabado. Sí. No, de verdad me encanta ese pensamiento porque, por supuesto, adicional de que es bíblico, es importante también tener personas que son referencia y ejemplo de esa práctica, porque a veces de eso se trata, de quererlo todo rápido, de quererlo todo, digamos, pero cuando tú ves a alguien como una referencia, decir, bueno, mira, todo el tiempo y el recorrido que lleva y ha tenido, digamos, una trayectoria, entonces es importante como que inspirarse en ese tipo de personas para no desmayar en el camino. A propósito justo de ese tipo de procesos, yo considero o soy de las que pienso que, digamos, uno hoy vive la recompensa que sembró en el ayer. Entonces, ahora mismo usted puede decir que hoy está cosechando todo el sacrificio previo. Pero de aquí en adelante, de aquí al futuro, ¿cómo se ve Omar Marinero? ¿Qué sueña hoy? Esa es una buena pregunta. Sueño mucho. Sueño mucho. A nivel ministerial, todavía hay cosas que estoy esperando dentro de mi ministerio, en mi país. Lo sigo esperando y lo sigo creyendo, como es el hecho de un avivamiento como nunca antes y la cosecha de almas que todavía no estamos viviendo como lo he soñado. Y luego cruzadas de milagros con miles de personas en mi país y fuera del país,
que sí lo he visto, sí he estado ministrando ya a miles de personas, pero no como yo quiero verlo, primero en mi país. Y luego, alguien me preguntaba cómo se mira de aquí a 5 años, y creo que dentro de mi sueño, mi visión es pastorear pastores. Poder pastorear pastores, poder ser alguien que Dios permita que sea de inspiración y que ayude a esos jóvenes que están emergiendo en la parte ministerial. Soñamos eso. Qué bueno, excelente. Bueno. Yo quisiera que nos hablara un poco de su iglesia, porque escuchamos en sus predicaciones, pues, que comentó que estaba hasta construyendo un templo, ¿no?, para más capacidad. Quisiera que nos comente un poco más de eso, un poco más de su ministerio, de cómo ha estado creciendo, formándose y todo. Bien, nosotros estamos trabajando por ampliar el templo. Estamos soñando con que vienen muchas personas más al Señor. Amén. Y nuestro trabajo se basa en un proceso que le llamamos el proceso de la visión, que es evangelismo y el discipulado, que son dos bases con las que trabajamos, ¿no? El evangelismo y el discipulado. Pero dentro del evangelismo luego sigue lo que se llama afirmar a las personas. Entonces hacemos un trabajo de afirmar. Todas las personas que ganamos las estamos afirmando y cuidándolas para que luego ellos hagan lo mismo con otras personas. Las discipulamos para que se vuelvan líderes y abrimos lo que nosotros llamamos casas de paz y ustedes llaman casa de avivamiento, ¿no? Entonces estamos abriendo tenemos en diferentes lugares de nuestro país personas que están liderando y ganando más almas para el Señor. Entonces es parte del proceso, y también tenemos un enfoque muy fuerte con relación a la parte de cruzadas de salvación y milagros. Hace menos de un mes tuvimos una y mucha gente vino a los pies de Jesús. Al regresar a mi país, yo tengo otra cruzada de salvación y milagros. Entonces estamos trabajando mucho el hacerlo al aire libre, predicarle a la gente. Y dentro de eso hacemos lo que utilizamos el potencial de la gente. Por ejemplo, tengo varias personas que tienen salas de belleza. Entonces vamos al lugar y ellas dan planchados gratis. ¿Entiendes? Entonces cuando ellas están planchándole, empiezan a evangelizar. Wow. Y tenemos fotos, videos de gente que está llorando mientras le están planchando el pelo. Wow. O de pronto dejan de planchar y empiezan a ministrar. Entonces utilizamos eso. También hacemos fiesta para niños, y en la fiesta misma a los niños se les evangeliza. En otros hacemos jornada médica, o sea, llevamos a alguien que sabe y ve a la persona, le receta, le da un medicamento, pero hay un equipo que mientras están haciendo eso, hay un equipo que se encarga de decirle, pero vamos a orar por usted. Wow. Creemos que Dios le va a sanar, aunque pase con el médico. Y algunos ya recibieron el milagro, la sanidad, entonces se vuelve un testimonio previo a la cruzada. O sea, nosotros comenzamos a tener testimonios aún antes de que yo ministre milagros. Entonces parte de nuestro trabajo. Luego trabajamos a los jóvenes, trabajamos matrimonios, se trabajan las mujeres, y también trabajamos con congresos para líderes y pastores. Hacemos 2 al año donde equipamos a la gente, traemos personas, apóstoles, hombres de Dios, para que también nos bendigan. Wow, es excelente. Súper completo. Estrategia. Sí, me encanta. De hecho, eso es genial porque conecta muchísimo con la comunidad y desde una manera que nadie se lo espera. Simplemente una amistad, un compañerismo. Muy buena. Me encanta, me gustó mucho. Bueno, yo creo que llegó el momento de las preguntas. Sí. No eran estas las preguntas. Eran bueno. Eran sus preguntas. Ok, bueno. Aquí hay, como verán, bueno, vamos a invitar a nuestra comunidad. No sé si se logra ver, pero también les animamos a que si quieren dejar preguntitas en los comentarios, bueno, la vamos a tomar en cuenta en un futuro. Por aquí una gente espectacular vino y formuló unas preguntas, así que bueno, muy buenas. Agarre la que quiera para ver qué es. Sí. Señor, ayúdame. Se las acercamos un poquito. Ok. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7. ¿La lees tú o la leo yo? Vamos a ver. Tú la siguiente, ya que estaba más cerca. Vamos a hacer 2. Muy bien. Cuando se abre el papelito. Ok. Dice, ¿cómo manejas el estrés y la presión que a menudo vienen con el liderazgo espiritual? Hay cosas que uno aprende con el tiempo.
Y creo que un pastor, yo le decía a la iglesia, yo no sé si la prueba de ustedes soy yo o ustedes son mi prueba, pero al final todos aprendemos. Sí. Entonces, uno va aprendiendo en el tiempo a madurar ciertas cosas. Al principio yo me cargaba mucho. Y un día entendí que lo que Dios no hace, Dios no lo puedo hacer. O sea, hay problemas de las personas que si Dios no dio una solución por su soberanía, porque digo, no lo voy a hacer. Entonces, ¿quién soy yo para cargarme con ese problema de la persona? Claro. Si oro por ella, sí le ayudo, pero te imaginas que yo tenga que cargar con 400, 500 personas, claro. ¿Cómo hacer, no? Entonces, yo aprendí a decir, bueno, Señor, tú eres soberano, oro por esta persona, glorifíquese en su vida. Luego, aprendí a perdonar a la gente. O sea, aprendí a no dejar que las cosas pasen a mi corazón. Porque de pronto cuando se va alguien, cuando alguien te traiciona, eso duele. Claro. Pero si yo me quedo con ese dolor y me quedo con ese sentimiento, el único afectado soy yo. Así es. Luego los compromisos que tenemos, que implica la parte económica, los desafíos que tenemos, tienden a estresarlo a uno. Entonces aprendí a descansar en el Señor. O sea, aprendí, yo solo he tenido problemas para dormir aquí con ustedes en España, por el cambio de horario. Pero de lo contrario, yo duermo, o sea, yo no tengo problemas para eso, porque aprendí a dejar las cosas en las manos del Señor. Okay. Entonces, ¿qué me ayudó? Bueno, madurar en el Señor y entender que Dios es soberano. En una ocasión Dios me habló y me dijo que Él era mi fuente, y que lo demás solo eran medios, porque de pronto tú esperas de la gente, pero la gente no es tu fuente. Okay. Tu trabajo, tu empresa, tu familia no es la fuente. Tu familia es un medio que Dios usa, pero la fuente es Dios. Entonces Dios me dijo, cuando tú te enfocas en una persona, entonces ocupas de esa persona como una fuente, pero yo tengo diferentes medios porque yo soy la fuente. Y a Elías se le secó el arroyo, pero aunque el arroyo se secó, la fuente de Elías no era el arroyo. La fuente de Elías era Dios. Entonces se seca el arroyo y Dios tenía una viuda preparada para que lo alimentara. Entonces yo aprendí que mi fuente en todo es Dios. Así es que no importa lo que esté pasando, de una u otra manera Dios se va a glorificar. Aprendí a descansar en Él y a entender que Él es Dios. Y ahora, siendo honesto, no es que no haya sentido momentos donde, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? Y caer en eso. Pero aprendí a entender que Dios es Dios, yo soy su hijo y que Él sabe lo que va a hacer. Aun cuando las cosas se ven negativas, aun cuando crees que no vas a salir del problema en que estás, si aprendes a decir, tú eres mi Dios y tú sabes lo que estás haciendo conmigo, Él lo va a hacer en su momento y como Él quiera hacerlo. Wow, está muy bueno. Súper bueno, de verdad. Y aplica incluso para cualquier área. Claro. Porque no necesariamente tienes que estar en un escenario ministerial, un problema muy personal, colocar a Dios en el lugar. Correcto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, viene otra. ¿Otra que pueda elegir? Otra. Sí. Okay. Vamos a ver. No lo vamos a poner a sufrir con 5 que teníamos no. pensado. Veamos esto. Te la paso a él. Vamos a ver. Están buenísimas estas preguntas. Felicidades. La vamos a hacer una sección. Ajá, mira cómo dice esta. ¿Qué enseñanzas de Jesús resonaban más contigo en la vida diaria? A veces a la gente no le gusta eso, pero en lo personal he tratado de aplicarlo. Parte de las enseñanzas de Jesús es, hazle bien al que te hace mal. Bendice al que te maldice. Si te pegan una mejilla, pon la otra. ¿Entiendes? O sea, como es lo que la gente a nosotros nos cuesta, es lo que más resuena. ¿Me entiendes? Claro. O sea, es como enseñarle a la gente, a mi familia, a los líderes, enseñarle que aunque me traicionaron, tengo que perdonarlos. Aunque hablaron mal de mí, tengo que perdonarlos. Entonces, esas enseñanzas de Jesús, he tratado de aplicarlas y resuenan mucho. Okay. ¿Entiendes? Aparte de otras más que están ahí en la Escritura, pero si hablamos de las que necesitamos más, de la vida diaria, en un trabajo, en la familia, en la escuela, donde quiera que estés, eso tiene que resonar en nosotros, porque estamos expuestos todos los días a que alguien te ofenda, a que alguien te haga algo malo, que alguien te traicione, o sea, estamos expuestos. Y Jesús lo enseñó, Jesús le dijo, hazle bien al que te hace mal, bendice al que te maldice.
Inclusive dice que debemos amar a nuestro enemigo. Tal cual. ¿Okay? Entonces son las palabras que resuenan de Jesús, aparte de el enseñarnos el camino, la verdad, la vida, enseñarnos que en Él tenemos perdón de pecados y todo eso. Las verdades incómodas las que dicen. Claro. Esa no me la esperaba, la verdad. Sí. Estuvo muy buena, sinceramente. Bueno, yo creo que podemos finalizar con las preguntas rápidas. Sí, esta es una sección más sencilla. Ya no podemos relajar. Sencilla, no creamos. Si ya no podemos relajar porque son preguntas rápidas con respuestas rápidas. Voy a tratar. Exacto. Entonces hagamos una a una, Limar, ¿te parece? Ok. ¿Empiezo? Sí, como quieras. Una historia favorita de la Biblia. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, la historia de Josué y todo lo que vivió. Muy bien. Perfecto. Una persona que sea referente. Jesucristo. ¿Quién más? Bueno, ¿sí quieres? Sí, porque Jesucristo. Mi abuelo. Mi abuelo. Ok. Influyó mucho. A ver, un libro que recomendaría, que no fuera de la Biblia, por supuesto. Que no sea de la Biblia. Ajá. Bueno, tengo muchos, pero pudiera recomendarle un libro acerca del Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo, que es un libro muy bueno que ustedes pueden leer y que, como hablamos del Espíritu Santo mucho, es un libro que en lo personal a mí me ha edificado. Y hay otro libro que es de mi padre espiritual, que habla acerca del propósito, conociendo nuestro propósito. Lo pueden encontrar del apóstol Guillermo Maldonado, un libro muy bueno que te enseña a ti cuál es tu propósito en Dios. Muy bien. Buenísimo. Un hábito de familia. Ver películas. es sentarnos con mis hijos y mi esposa y tendemos a compartir y pasarla muy bien. También lo comparto. Me gusta muchísimo. Sí. Y bueno, por último, una pasión. Predicar el evangelio. Muy con señales. Qué bonito. Correcto. De verdad que ha sido una bendición, de verdad, tenerla aquí. Creo que es un capítulo que no tiene desperdicio. Ha sido de provecho en todos los sentidos y hemos salido de aquí, yo creo que bastante edificadas, nutridas. Y de verdad que qué bonita experiencia poder compartir y, digamos, tener la oportunidad, porque siempre le digo a mi hermana que es un privilegio estar en este podcast, en este programa, porque nos da la oportunidad de conocer esas figuras que vemos allá, predicando aquí de tú a tú, y es muy bonito saber que no solo es un hombre de Dios que pues lo hemos visto ser usado, sino que también es amigable, cercano y es una persona bastante humilde. Amén. Gracias. De verdad que muchísimas gracias. Yo creo que no estaría de más que dijera algo que quisiera comentar, aconsejar lo que usted quisiera dejarle al público. Una de las presiones más o situaciones más difíciles que el ser humano está atravesando hoy tiene que ver con la ansiedad, el estrés, la depresión. Y hay muchas personas que lo están viviendo y algunos lo están canalizando a través del alcohol, la droga, otro tipo de dijera yo, es entretenimientos que como distraerse, como quiero divagarme, quiero desaparecer de este mundo. No necesitamos de nada de eso. Lo que necesitamos es rendir el corazón a Jesús de manera genuina y verdadera. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús mismo dijo: el que está cansado, está sediento, venga a mí, yo lo puedo saciar. Y en la Escritura encontramos a una mujer llamada, conocida como la Samaritana. Y Jesús llega y le dice: del agua que yo te doy jamás volverás a tener sed. Ve y llama a tu marido, le dijo. Y le dice: no tengo marido. Y Jesús le dijo: si has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Entonces, en pocas palabras, la mujer tenía una necesidad en su alma que no la había saciado ni un hombre. Entonces Jesucristo le ofrece a ella llenarle ese vacío, darle esa paz a través del agua que es el Espíritu de Dios. Entonces yo quiero invitar a todos los que nos ven que le des tu corazón a Jesucristo y que Él pueda llenarte y pueda superar toda situación que estás viviendo ahora. Bien, así de esta manera llegamos al final de este episodio. Ha sido maravilloso, así que no te puedes perder el próximo, porque recuerda, esto no es culto. ¿Quedó bien? A la primera estamos aprendiendo, chicos.